Hola a todos. Bueno, me he puesto aquí debajo. En teoría tengo que estar ahí, pero si no iba a quedar un poco raro, ¿no? Iba apartado. Entonces, bueno, buenos días. Tengo que decir que me está siendo súper interesante lo que he oído ayer, lo que estoy oyendo hoy. Es la primera vez que vengo a este congreso y la verdad que estoy bastante abrumado con todos los perfiles que estoy viendo y los que me toca presentar también, porque he hablado ya alguna vez con ellos y la verdad que la cantidad de cosas que saben, el conocimiento que tienen y los datos que manejan me dejan un poco perplejo. De hecho, ayer con Igor, por ejemplo, estaba alucinando de toda la cantidad de cosas que me decía, porque, bueno, la verdad es que es súper interesante y normalmente, y os digo, he ido a muchas ferias, a muchos congresos internacionales, en un montón de países, y aparte de que son mesas muy cortas a veces, muy acotadas y demás, tengo que decir que la gente no se moja tanto como se moja aquí, que yo creo que esto es bueno, porque hay cosas que hay que decirlas, ¿no? En positivo siempre, yo creo que hay que ser constructivo y venimos a esto, a ser un poquito incómodos, pero también a ser constructivos. De hecho, esta mesa va a ser un poquito de eso, ¿no? De ir un poco a la incomodidad, pero en positivo. Así que gracias, Gema, por la invitación. Gracias a Raúl también por la presentación con Gema. No sé dónde andará. Y bueno, ¿de qué va este debate? Va, como os decía, de ser incómodo. Ahora os presento a vosotros también, no os preocupéis. Incómodo, pero también necesario, ¿no? Vamos a hablar sobre producción, sobre consumo, de que la industria de la moda produce más de lo que el planeta puede sostener y que los consumidores consumen más de lo que necesitan, de lo que necesitamos, ¿no? Que todos somos consumidores, ¿no? Entonces, en esta mesa se va a plantear eso, ¿no? De que, bueno, la sostenibilidad no puede limitarse a hacer mejor lo que ya está mal, sino a ir un poquito más allá, ¿no? Hay que producir menos, consumir mejor, rediseñar modelos de negocio, y esto es una parte interesante, no solo negocios, sino cadena de valor, cadenas de valor enteras, y cada una de las variables operativas cualificadoras de toda esa variable, de todas esas cadenas de valor. Yo recuerdo cuando estudiaba el máster en innovación y operaciones que las variables cualificadoras eran calidad, coste, servicio, flexibilidad. La sostenibilidad se quedaba ahí como un poco relegada. Bueno, la metemos a veces no, pero bueno, no pasa nada. Era como hay... Pero ahora hay que meterla y hay que meterla con ganas. Con lo cual estamos aquí para eso, ¿no? Para hablar de cómo ser más eficientes, pero también no solo eso, sino de suficiencia, ¿no? Ese cambio de mentalidad, que yo creo que se ha hablado aquí bastantes veces y es muy importante. Y ahora vamos al elenco que me acompaña. A empezar por Igor González Pérez, que es director de residuos de Geprecon Labs, ingeniero agrónomo y licenciado en Ciencias Ambientales, con 35 años nada menos dedicados a la gestión y tratamiento del residuo urbano, fundador de Ecotextil y director de residuos en empresas como Eurocontrol, ECA, LCC Temosa, docente y, como os digo, una persona que tiene un conocimiento brutal. Así que bienvenido y gracias. Y Gracias. también tenemos a Verónica Sanz Izquierdo, ambientóloga con más de 10 años de experiencia en la identificación, evaluación y gestión de impactos y riesgos ambientales a través del análisis del ciclo de la vida y auditorías de sostenibilidad. Y actualmente ocupa el puesto de responsable de Relaciones Institucionales y Legislación en la División de Energía de Leitón Iberia. Bienvenida y muchas gracias. Y también tenemos aquí a Natalia Castellanos Peset, subdirectora de la Secretaría Técnica de AERES, la red estatal de entidades sociales pioneras en economía circular, especialista en economía circular en el sector textil desde la perspectiva del impacto social. Así que bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Y falta, creo que está viniendo, ya la voy a presentar para cuando venga, a May López Díaz, que ya es directora de Desarrollo de Empresas por Movilidad Sostenible e impulsora del movimiento Entrega Sostenible. Además, es directora del Máster de Executive Sostenibilidad ESG de la EAE Business School, profesora en sostenibilidad, logística, etcétera, etcétera. También una persona con grandes conocimientos bueno, que ahora mismo vendrá por temas de transporte, de movilidad, pues no ha podido venir. Así que, bueno, empecemos a hablar un poco de esto y quería preguntarte a ti primero, Igor,
sobre acciones un poco y medidas prácticas en todo esto, ¿no? En tu experiencia en GPrecon Labs y como uno de los impulsores, que además se hablaba ayer de ello, la implementación de la RAP en España y demás, ¿cómo se puede abordar este exceso de producción de prendas textiles que mayoritariamente llega al vertedero una vez que se desprende el usuario de ellas, el impacto que ocasionan en el medio, qué medidas son necesarias, etcétera? Bueno, en primer lugar, no quiero dejar pasar la ocasión, como siempre, de dar las gracias a Gemma. Si he hecho la vista atrás, yo creo que son ya hace 10 años que pasamos en el Museo del Traje, 10 años que fundé Ecotextil, con una sola pasión, después de hacer 2 carreras en las cuales no tenían el matiz medioambiental como puede tener ahora ciencias ambientales o ingenieros agrónomos, ¿vale? Que era solicitar responsabilidad amplia del productor de las prendas de ropa que llegan a vertedero. Mi función siempre, en las diferentes entidades, siempre ha sido, ¿sabes?, estar a pie del cañón del vertedero, sigo, gracias a Dios, a la ingeniera que estoy, que soy pequeño accionista, por cierto, ¿vale? Siempre pues me ha llamado muchísimo la atención que un 10-15% de las prendas que se tira, o de la bolsa de generación más que de las prendas que se tira, es textil. ¿Qué quiero decir? De la bolsa de generación de casa, ¿vale? El 10-15% de total, en peso, si quitamos la humedad textil. Es abrumador, abismal, ¿vale? Con una connotación enorme a partir de los años 2000, donde superó hasta el envase, que era un 8%. ¿Qué quiero decir? Después del biorresiduo, ¿vale? La fracción mayoritaria de nuestra bolsa de basura es textil. Yo siempre hago esa reflexión. Y sigue siéndolo. Sigue siendo esa cantidad. Tenemos suerte, tenemos más de 40 personas diferentes plantas de tratamiento de control de calidad en toda España, ¿vale? Y sigue siendo esa fracción. Y peor de todo no es que siga siendo esa fracción. Siempre positivo, lo peor de todo es que sigue llegando el 90% de lo que ponemos en mercado, que todavía no tenemos la certeza porque no existe un SCA todavía implantado, como ayer comentó Juanra, que la función de Ecotextil es que existiera y por fin existe, se llama Reviste, ¿vale? En el que hay más de 12.000 empresas que se tienen que adherir, muchas de ellas sin conocimiento, como lo sabéis, de qué es lo que le llega y qué normativa le va a llegar, ¿vale? Pero lo principal es que quién asume la responsabilidad, ¿no? Ahí llegaría yo. ¿Quién asume la responsabilidad de esas toneladas? Y tengo la suerte bueno, tenemos 7 personas en el Ayuntamiento de Madrid, en Control de Calidad Valdemín Gómez, y cuando llegó el reglamento, que supuestamente se iba a publicar en abril, ¿vale?, tuve la suerte de ayudar en la presentación de alegaciones. Y la primera alegación que llevo mucho tiempo pidiendo es quién se responsabiliza de la fracción resto, la cual va contaminada con materia orgánica, es un tesoactivo. Bueno, sí, los que me seguís sabéis, tenemos el primer laboratorio en Rivas y, bueno, aquí hay la metodología, ¿vale?, de la sociedad humedad adherida al plástico, porque cuando llega una prenda de ropa que suele ser poliéster, el 20% o 30% son desactivos en materia orgánica adherida. No es 100% la prenda, ¿vale? Entonces, ¿quién asume esa responsabilidad? Esa responsabilidad te digo yo quién la asume ahora. Igual que te digo yo lo que llega a vertedero sin tener certeza porque no está el SCA implantado, como dijeron ayer, ¿vale? Te digo yo la certeza de que la asume la entidad local. Y la entidad local asume, ¿sabes?, con un coste actualmente, que podemos decir que ha aumentado sustancialmente, de una tasa de 40, ¿vale?, de un impuesto de 40, el famoso impuesto al plástico, ¿vale?, y los GEIS y los gases de efecto invernadero, que son unos 120 euros, ¿vale? La semana pasada me llamó mi amigo Enric, el cual admiro, el cual tengo una admiración, y me dice: oye, Igor, te voy a hacer una pregunta. Digo, vale, Enric, que sea fácil, ¿no? Me dice, si hacemos una acumulación tipo Francia de 50 o un euro, ¿sabes?, o un euro por prenda, sabemos la densidad de la prenda, lo que hay una tonelada, ¿cuánto sería? Pues vamos a hacer unos cálculos rápidos. Fue un martes, un miércoles a las 8 de la tarde. Digo, 250 euros. ¿Qué significa? Con pagando la acumulación, que todavía no es obligatorio, nos saldría mucho más barato verter. ¿Vale? ¿Qué medidas hay para poder, como me comentaba, que yo creo que hay que ser proactivo para poder, en la medida de lo posible, ¿vale?, cambiar esa tendencia? Pues hacer responsable. O sea, Mike, que acaba de llegar, nos hablaréis todos, ¿sabes?, de que eso, que hay que sensibilizar, que hay que concienciar, sí, que hay que conocer, sí, pero tenemos el problema, lo tenemos en el vertedero ahora mismo, ¿vale? Y tenemos un gran problemón, ¿sabes por qué? Porque tenemos microplásticos, tenemos diluciones, tenemos aguas subterráneas, ¿vale? Y eso se queda, y no es como cuando yo digo no recoge la basura y la gente solo se preocupa cuando hay un problema de huelga, ¿vale? Eso está ahí persistente. Que no lo veamos no significa que sea un problema, ¿vale? Y sí lo tenemos que admitir. ¿Y qué podemos hacer? Pues exigir que se cumpla la cadena de valor de la responsabilidad. Como productor, en función del tipo de prenda, sabemos que el 80 y tantos % de prendas son mezcla, que no existe tecnología mecánicas para monómeros, como Santiago, que tiene 100% algodón, monómeros, solo 10%, 100% algodón, 100% poliéster. Lo demás es mezcla, que podemos meter, pues no dilatarnos mucho, viscosa, elastano, podemos meter muchas cosas, a ver, poliamida, ¿vale? Pero lo que hay que hacer es, en la medida posible, que cada uno suma su rol,
lo que veremos aquí, ¿sabes? Lo que son pues, el usuario que tenga conocimiento, intenta velar por esa penda, que las 12.000 empresas que se tienen que adherir, que tengan conocimiento de cuál es su función y su responsabilidad, ¿vale? Y que el productor asuma que tiene una responsabilidad una vez que ha puesto ese producto en el mercado. A nivel de ecodiseño, a nivel de trazabilidad, a nivel de impacto, a nivel de medidas, a nivel de recogida, a nivel de tratamiento. No cabe decir que solo recogemos un 10%, ¿vale? Y no cabe decir que desde la ley de residuos, que ya, o sea, la ley 22, que tenemos una modificación sustancial, que por eso se ha parado el reglamento de textil, porque esa modificación sustancial viene a aspectos básicos de la RAP de dos flujos voluminosos, que aquí también a nivel europeo está muy poco desarrollado España, ¿vale? Y textil. Siendo positivo, hemos avanzado muchísimo, hay unas conexiones enormes y como decía ya Juanra, decía también con una empresa social, pues está intentando aglutinar todo su saber con todas las entidades y con todos los stakeholders, que me parece fundamental, ¿sabes? Que todos nos unamos en el mismo barco y lo que tenemos que hacer es desarrollando, teniendo concienciación, aplicando una normativa y no dejando pasar, como decía ayer Juanra, que a mí fue muy triste, porque otra de las alegaciones que presentamos cuando el primer borrador de la ley 7, si no lo sabéis, os lo digo como Cotextil en aquel momento, es que la responsabilidad ampliada 5 años a la transposición de la directiva europea y nosotros pusimos que era una barbaridad y que bien justificada fuera 3. Y el departamento de Marga pues puso 3, ¿sabes? Y yo estaba súper contento. Ahora, hasta el 2027 no va a haber una aplicación como consecuencia de todos esos cambios. Entonces, bueno, siendo positivo, como bien comenta Javier, no demorándome más, lo que hay que es comunicar, concienciar, imaginar. Imaginar, como dice Gemma, que Gemma a mí me habla la mentalidad de ingeniero, que es muy cerrada la mi mentalidad. O sea, yo soy muy cuadriculado. Voy a una planta, tanta efectividad, tanto rendimiento, tanta planta, hundido de Tommel, pasa tanto material, de ese material tanto es plástico, acero, aluminio. No, hay que imaginar que esto puede tener una segunda vida y que sobre todo las marcas imaginen que una vez que acaba su producto, ¿vale? Tiene que tener una segunda vida. ¿Por qué? Porque te lo marca la ley. O te lo va a marcar, perdón, porque todavía no te lo marca porque es irrisorio el 5, 10, 15, ¿sabes? De tanto por ciento de ocupación de textil junto a Volumensus y Rice que marcó el primer la ley, ¿no? Pero lo va a marcar y marcará también el tanto por ciento de cuánto se incorporará de reciclado para que una vez por todas baje el precio, ¿sabes? Con respecto al virgen y no cueste el virgen 10 veces menos en poliéster, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que, sin llevarme más, lo que tenemos que hacer es imaginar, lo que tenemos que hacer es aplicar norma y todos de la misma cadena. Yo creo que, como bien has comentado, Javier, yo, aunque llevo 9, 10 años viniendo, no me deja de sorprender el nivel de las ponencias, no me deja de sorprender la organización que hace Gemma y su equipo, no me deja de sorprender el día a día la gente de la implicación, ¿vale? Y bueno, vamos a ver si poco a poco, y ahora con, pues la verdad que el equipo de revista está muy bien fundamentado. Juanra le conozco yo hace mucho tiempo, Alberto también. Y con todos los stakeholders vamos haciendo pasito a pasito, ¿vale? Que cada vez haya menos textil en vertedero, que cada vez pueda ser más reutilizable, es lo principal que yo. ¿Para qué vamos a utilizar una prenda? Bueno, producir una prenda o reciclarla si ya tenemos una prenda ya hecha, que sea más duradera, ¿vale? Y una vez por todas, nos tenemos en serio que la aplicación normativa sea rápida, aunque vendrá el ministerio y te dirá, no, es que ahora tengo el decreto de envases. Y digo, que es lo que me dicen, no, es que después tengo el de Rice. Y después tengo el de Signus, que también sale ahora. El de neumáticos, a lo mejor, ¿vale? Entonces, bueno, acabando, yo creo que estamos en un buen momento, que esos 10 años, la verdad que se ha hecho muchas cosas, que ya existe un sistema colectivo, el cual tiene que comunicar, que es verdad que falta la guía de marcas conoce perfectamente el sector, que hay 12.000 marcas que no conocen, igual que el comercial industrial, que ahora tiene la aplicación de la RAP, y los pobres, el pequeño taller no sabe que tiene una aplicación igual que tiene, por ejemplo, ¿sabes? Pues un vecino o, ¿sabes? Alguien que está dejando domiciliario, ¿no? Y ahí acabo que si no me lío, como dices tú, Javier, y nada, gracias por la pregunta. Muchas gracias, Igor. La verdad que clave todo lo que dices, dar luz a todo lo que está pasando y la parte de cooperación me parece un punto súper relevante. Esperemos que, perdón, he dicho que esté hasta último de año, que es lo que esperamos todos, que es lo que supuestamente dice que va a salir el reglamento por fin, ¿no? Por las conversaciones que me ha tenido yo con gente del sector, y a partir de ahí tengamos un libro en el que poder basarnos para poder pedir objetivos y poder colaborar. Perfecto, eso es. Dicho esto, deciros que Maya está aquí con nosotros y que se me ha olvidado presentarme a mí mismo. Con lo cual, muy brevemente, hago este impasse. Bueno, yo en otra vida laboral fui director de innovación en Desigual, en ese lado, estuve en ese lado. Con lo cual, toda la parte de mercado, marca y demás, estoy muy familiarizado. Y ahora, hace como un añito y pico, 2, cofundé una asociación que se llama Evangelist Tech Missions, en la cual nos dedicamos, mediante la innovación y la tecnología,
a crear y generar un impacto positivo en el Caribe, en los emprendedores del Caribe, sobre todo muy, muy centralizado en Cuba, haciendo muchos proyectos, entre ellos proyectos textiles como la revitalización y recuperación de la industria textil cubana desde la circularidad, con lo cual hablamos de esto cuando queráis en algún descanso. Seguimos. Todo esto que has dicho, Igor, me recuerda mucho a una cosa que me decía mi abuela mucho, porque ella era una persona muy pulcra y de esas personas que cuando yo entraba en su salón tenía que entrar pisando 2 mopas sobre el parqué. Y entonces siempre me decía, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Entonces, dicho esto, me voy con Verónica y me gustaría saber cómo medimos lo que estamos ensuciando, ¿no? Es decir, desde tu experiencia en auditorías, ¿cuáles son esos indicadores más útiles para saber si se está produciendo de forma excesiva? Como buena auditora voy a empezar con un disclaimer, con varios disclaimers, ¿vale? Primero, ya lo sabéis todos, ya lo hemos comentado, yo soy hija, nieta y bisnieta de agricultores ganaderos y modistas. Entonces, si tenemos que hablar de impactos, tengo que hablar de que mi abuelo fundó una cooperativa precisamente para intentar deshacerse de la lana hace ya casi 100 años, que aquello pues ya traía problemas, impactos de aquellas, y que mi abuela crió a 9 hijos como mujer viuda cosiendo. Así que esos son impactos positivos, esa es la nueva versión del impacto, el impacto positivo. Los que venimos de medio ambiente siempre hablamos mal de los impactos para nosotros son malos, y los impactos no son nuevos, los impactos son consecuencia directa de las acciones que tenemos. Hablando específicamente de la moda, está claro que tenemos unos impactos tangibles, poderosos, innegables de la industria de la moda, del fast fashion. Pero la industria textil, por ser industria, tenía sus impactos. Yo, como ambientóloga que soy, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto, por ejemplo, de demolición de azudes en la zona de Béjar, y ese río tan limpio, tan bonito, con esas especies endémicas. No remuevas mucho el suelo porque entre los lodos que hay en el río aparecen metales pesados, aparecen cosas que esa industria textil, que a día de hoy nos parece súper limpia y súper respetuosa y súper concentrada y súper local, pues tampoco lo era, ¿vale? Intentar dar respuestas a la sostenibilidad y decir que algo es sostenible o que no lo es, o ya el colmo del despropósito, que es 100% sostenibles, eso os digo yo que ningún auditor os lo va a comprar. Lo vais a tener que pagar muy, muy caro porque va su credibilidad como equipo auditor en eso. Y es que sencillamente no existe, ¿vale? Me habréis escuchado alguna vez decir que la sostenibilidad no se certifica. Tenemos certificados que nos ayudan a identificar buenas prácticas, prácticas menos impactantes. Pero esos certificados tienen limitaciones. Esos los ha hecho alguien, que puede ser parcial o imparcial, que puede cubrir unos ámbitos o no, que puede cubrir unos impactos pero otros no, ¿vale? La sostenibilidad se verifica, se hace veraz, se hace tangible, se comprueba de cabo a rabo y con datos primarios, ¿vale? Esto es muy complicado de hacer y también tiene sus limitaciones. La herramienta más útil para medir los indicadores de impacto de un producto es el análisis de ciclo de vida. En el análisis de ciclo de vida analizas por cada una de las etapas del ciclo de vida de un producto sus entradas y salidas de materias primas, principalmente, y o sea, materiales y energía, ¿vale? Es decir, tú en la fase de producción de una camiseta, en una fase de fábrica, haces una copia de materiales que ha tenido un impacto sobre la biodiversidad, un consumo de agua, un consumo de energía y ha generado unos residuos. En la fase de producción tienes unas entradas y unas salidas que normalmente siempre son residuos, siempre hay residuos, ¿vale? No, es inevitable. Cuando vemos en una tienda que hay residuos, esos residuos son una mínima parte de todo lo anterior que se ha generado, ¿vale? Indicador específico de que estamos consumiendo o produciendo de forma excesiva no es tanto un indicador ambiental como un indicador económico. Cuando pensamos en la moda tenemos stock, tenemos rebajas, tenemos outlets, tenemos segundas manos, donaciones, tenemos residuos y tenemos una serie de
hechos que existen porque hay una sobreproducción. O sea, esa es la sobreproducción real. En alimentación podemos tener ofertas puntuales, podemos tener rebajas puntuales, pero eso no existe como tal. Y hay un problema con el desperdicio alimentario también. Pero es obvio que tenemos una sobreproducción de textil porque tenemos todas esas herramientas de mercado enfocadas a vender la sobreproducción. Y esto tiene un componente económico que yo, si fuera empresario de la moda, me preocuparía mucho. ¿Cuánto dinero estoy perdiendo por producir de más? Porque esa prenda que he generado, que nadie se ha puesto y que nadie ha utilizado, no está cumpliendo su función. No estoy ganando dinero de ella. ¿Cuánto he tenido que inflar los precios y cuánto he tenido que ahorrarme de los impactos que no he cubierto en el ciclo de vida, ¿vale? Para poder hacer frente a todo esto. Los impactos ambientales asociados son altísimos, pero creo que ese es un buen impacto para llegar a ver la magnitud que tiene el impacto real de la moda detrás de todo esto. Y me voy a quedar aquí por no seguir, porque como siga ya, vamos. Muchas gracias, Verónica, súper interesante. Y ahora me voy con Natalia, porque también es muy interesante desde tu perspectiva lo que podemos ver en cuanto a eso. Te pido que te imagines, bueno, no sé si habrá, supongo que habrá representantes a lo mejor de las instituciones, de la industria por aquí. Entonces, te pido que directamente apeles a ellos y les pidas y les preguntas cuáles serían esas políticas que podrían motivar a las marcas a reducir la producción desde tu perspectiva, de lo que tú conoces. Bueno, pues qué pregunta más difícil, aunque ya la hemos hablado. Pues yo creo que aquí se ha hablado, bueno, voy a poner un poco en contexto, ¿vale? Desde dónde hablo, ¿vale? Que me has presentado, soy subdirectora de la Secretaría Técnica de AERES, que es la red estatal de empresas sociales especializadas en la gestión sostenible de residuos. Y cuando hablo de empresas sociales o de entidades de economía social y solidaria, me refiero a, en el caso de AERES, a empresas de inserción principalmente, ¿vale? Que son, que tienen la misión de asegurar el potencial de generación de empleo para colectivos vulnerables, ¿vale? Y en este caso buscan esa actividad económica a través de la gestión de residuos. Entonces, lo digo un poco por contextualizar y saber que hablo pues, desde ese escenario y con la misión también de representar a estas entidades, que algunas entidades muy compañeras o incluso socias estuvieron en la mesa de ayer en la que se habló de la responsabilidad ampliada del productor. Nuestra demanda principal a las administraciones públicas actual es el cumplimiento de la ley de residuos y suelos contaminados, que por introducirla muy brevemente implica la recogida selectiva de residuos textiles, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2025, para evitar todo esto que ha comentado Igor, ¿no? de la aparición de ese residuo en las bolsas y en los vertederos en los que aparece textil donde no debería aparecer. Y aquí hay una labor muy, muy importante de concienciación y de sensibilización a la ciudadanía para hacer entender qué supone esta recogida. También importante lo que marca esta ley es la prohibición de la destrucción o de la incineración de los textiles no vendidos, que aunque parezca mentira, o sea, todavía se estaba llevando a la práctica, ¿no? Algo que, pues que parece una auténtica locura y que genera, ¿no? Unos sobreimpactos completamente sobredimensionados. Y lo que también se comentó ayer sienta unas primeras bases de la responsabilidad que tienen que asumir los productores respecto a los residuos que generan, no solo a nivel postindustrial, sino también a nivel postconsumo, que son los más difíciles de manejar, ya que no tenemos ese conocimiento, aunque las plantas de tratamiento están avanzando mucho, no tenemos el conocimiento exacto de los materiales de los que están compuestos esas fibras. Entonces yo creo que
A nivel, hablando aquí, ¿no? Creo que esa ley es importante, y también la nueva ley que se va a poner en marcha, que es la ley de consumo sostenible a nivel estatal, ¿no? Que está, bueno, pues no sé exactamente cuándo va a entrar en vigor, pero se está trabajando sobre ella y va a ser la primera ley estatal que regule el consumo sostenible, que va a tener un impacto importante en todo lo que tiene que ver con la reparación, porque van a tener los productos un índice de reparabilidad para que el consumidor tenga esa información antes, tanto a la hora de la compra como a la hora de reparar sus productos, y va, por tanto, a defender el derecho a reparar, que es algo que quizá en la moda todavía no se está hablando tanto, si se habla, y está en la estrategia de circularidad de textiles, ¿no? A nivel europeo sí se habla de reparación, pero es verdad que igual está más presente ahora en el campo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y en el textil todavía no se está aplicando, ¿no? Y es el derecho a reparar, creo que es algo fundamental para alargar la vida útil de las prendas. Y es algo que las entidades recuperadoras, como las de la red de AERES, también llevan a cabo, ¿no? Y, por supuesto, también la reutilización, que ya la normativa, o sea, la jerarquía europea de residuos pone a la prevención y seguida a la reutilización, ¿no? Como los pilares básicos en esta materia a seguir antes del reciclaje, y un poco la demanda también normativa desde las entidades de economía social, que priorizamos siempre la reutilización, es que los esfuerzos a nivel económico también estén reflejados siguiendo esa jerarquía, es decir, poner más esfuerzos en invertir en prevención, reparación, reutilización, un poquito antes de reciclaje, ¿no? Y que, por supuesto, otras soluciones, ¿no? Okay. Y ya por acabar, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con responsabilidad ampliada productor, ya se comentó ayer en la mesa, pero es completamente clave, y también lo ha comentado Igor, que las entidades que llevan 30 o 50 años realizando la gestión de estos residuos, muchas son traperos de Maús, llevan incluso 50 años, empezaron recogiendo en la calle los trapos, se han profesionalizado muchísimo a lo largo de las 2 últimas décadas, desde recoger pues, con carros hasta tener contenedores con sensores, hacer rutas eficientes, plantas con unos sistemas de clasificación muchísimo más avanzados y, muy importante, generando empleo de inserción a nivel local. Pues es muy importante que estas entidades tengan una representación en este nuevo sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, porque pueden aportar mucho de lo que está ya hecho y bueno, y ser también atraer también, ¿no? El apoyo de los productores y de estos sistemas, de todo lo que falta por hacer mejor, ¿no? Pues, perdón, que me enrollo un montón. No. Muy interesante. La parte de reparación no la conocía y me parece es un reto brutal en el que habrá que ponerse de acuerdo, ¿no? En todas las partes, un poco la parte de cooperación que decía Igor al principio, pero muy, muy interesante. Y la parte de tecnología, que luego os preguntaré también un poquito sobre esto, se me ha ocurrido ahora. Y ahora voy contigo, Mai. Vamos a darle un giro a todo esto un poquito y vamos a hablar sobre movilidad, que es tu área de expertise. ¿Y por qué es importante hablar de movilidad? Yo creo que es un factor determinante en todo esto, pero explícanos, si te parece, por qué es importante en esta jornada y en concreto en este tema. Bueno, antes de nada, perdón, pero es que lo siento, no podía faltar a este evento, que admiro todo el trabajo que hace Gemma en Slow Fashion Nest. Nos están diciendo que quedan solo 10 minutos, como podéis ver, vengo con la lengua afuera, me dedico a la movilidad, voy corriendo a todos los sitios, esto es así, no paro. Así que no voy a gastar ese tiempo porque tenemos muchas más respuestas y preguntas. Solo deciros que efectivamente antes se hablaba de ciclo de vida. Huella de carbono es otro indicador que ya todos empezamos a tener en mente. En esa huella de carbono el alcance 3 es entre el 80 y el 90% del impacto de esa huella de carbono. El transporte de esa materia prima. El otro día Gemma lo comentaba, que me pareció súper curioso, ¿no? Como una prenda puede el algodón producirse en un sitio, teñirse en otro, fabricarse luego la prenda en otro, comercializarse en otro.
todo eso es transporte. Luego, tener en cuenta que no solo el transporte de esa materia prima, de ese producto, tenemos que minimizar ese impacto, sino que también el cómo lo ponemos en el mercado, ¿no? Y más ahora que las ciudades están congestionadas, que generamos un impacto tremendo. Podría daros, y con Gemma me tiro horas hablando, podría daros 28.000 datos, ¿no? Pero lo que sí me gustaría daros es un poco el mensaje de por qué a lo mejor estoy también aquí, ese sobreconsumo, ¿no? Nosotros con el Congreso, elaboramos un informe con EAE Business School sobre el impacto de la COVID en la sostenibilidad. Uno de los impactos fue el e-commerce, como gente que nunca había comprado a través del comercio online empezaba a comprar, y como gente que solo compraba cosas raras, de repente compraba hasta el papel higiénico, ¿no? Con esto lo que os quiero decir es que el e-commerce tiene un impacto tremendo. Es normal que muchos, si sois emprendedores, queráis comercializar a través de ese comercio online, pero ser conscientes de contra quién estáis compitiendo. El 60% de ese comercio online depende solo de 5 empresas a nivel mundial. Cada vez que estáis comercializando a través de ese comercio online, todos vuestros datos están siendo aportados y acaban siendo una competencia desleal. Lo digo porque el comercio local es también la mejor forma de garantizar la sostenibilidad, no solo la sostenibilidad ambiental, sino económica y social, y de minimizar también ese impacto en ese transporte, ¿no? Con este objetivo y conversando mucho con Gemma, ¿no? Donde yo veo mucho el impacto, porque tenemos un comité técnico con el CONAMA también sobre ese impacto del e-commerce. Hemos hecho un informe específico sobre ese impacto del e-commerce directamente y el impacto de nuestra decisión de compra. Pues hablando mucho con Gemma me decía, yo tengo un movimiento donde la gente está muy sensibilizada sobre cómo un producto tiene que ser sostenible y quizás se nos está olvidando, ¿no? Y cómo lo tengo que poner en el mercado de forma sostenible. Y con ese objetivo creamos un movimiento, entregasostenible.org, os invito a que veáis, porque ahí vais a ver muchos datos, no solo del impacto de la movilidad, sino de por qué ese sobreconsumo, ¿no? Y aquí os hago pensar un poco, porque probablemente todos hoy ahora mismo, si os digo levantar las manos, probablemente la mayoría estéis con esto, ¿no? Nos estamos habituando a ser consumidores compulsivos de contenidos y también de ropa, y no somos ni conscientes de ello. De hecho, este año pasado fue cuando empezó por primera vez la ley de publicidad, una ley que obliga a que, y ahora os vais a sorprender, ¿no? Si alguien enciende la tele y de repente ve contenidos para menores, nos llamaría la atención. En el comercio online eso no ocurre. Por eso hay tanto consumo hasta de pornografía, ¿no? Con esto lo que os quiero decir es que no somos tan culpables, sino que somos directamente dependientes de ese consumo. Nos están haciendo drogadictos de ese consumo. Luego, os invito, insisto, porque sé que va a venir alguien con 10 minutos ya, 8, son millones de datos sobre cómo impacta nuestra decisión de compra, cómo el consumo y sobre todo, y hay que decirlo, ¿no? Empresas como Amazon, aunque ahora se hable de Temu y Shein, a mí me duele ver que no se habla también de Amazon, que fue quien lo inició, ¿no? Generaron unos hábitos de consumo completamente insostenibles, apoyados por un neuromarketing que está todavía sin regular al 100%. Yo también, la legislación, en el Observatorio de Sostenibilidad Iberoamericano de la EAE, identificamos más de 300 normativas sobre sostenibilidad en los últimos 5 años. Se habla del tsunami normativo, ¿no? Ahora, ¿y cuánta de esa normativa se está cumpliendo? Porque simplemente tenéis que ver esas campañas, ¿no? Del Black Friday y ver cómo unas navidades, ¿no? Los contenedores de las ciudades están llenas de cajas que se ríen de nosotros y que no pagan por la ley de envases. Y estamos permitiendo eso cuando la ley de envases lleva años siendo obligatoria. Y si vosotros estáis vendiendo hoy en día un producto, tenéis que cumplir con esa ley de envases, pero si se hace online, no. Tenemos que ser conscientes de que la legislación está aquí para ayudarnos y yo creo en ello además. Creo que Europa hace bien legislando porque es lo que nos puede defender de todos estos consumos insostenibles, pero también tenemos que garantizar que se cumpla y que el poder, insisto, es de cada uno de nosotros. Las empresas se mueven por lo que hacen sus consumidores, pero también por lo que hacen los potenciales clientes. Poner sobre la mesa qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer es lo que también hace que la gente cambie y que las empresas, por amor o por temor, pero insisto, el temor a la regulación a veces no es tan potente, es el temor a la imagen, es el temor a que se vea blanco sobre negro qué es lo que están haciendo, es lo que realmente puede cambiar las cosas. Entonces os invito a todos, porque ya no sé dónde está la tablet,
que entréis en el movimiento entregasostenible.org, que si sois un e-commerce que estáis con Gemma, estoy convencida de que con Slow Fashion Next estoy convencida de que podéis adheriros a ese manifiesto donde sensibilizáis para que os hagáis una idea de no solo entregar un paquete o un pedido en el domicilio particular, que eso es una aberración y luego en el café os cuento todos los impactos que puede tener, sino consolidar esos pedidos. ¿Que es obligatorio devolver? Por supuesto, pero ¿y si garantizamos que no se devuelva? Si garantizamos esa entrega para que no solo en tiempo, sino también en que sea el producto perfecto, o simplemente le sensibilicemos de que comprar 3 tallas, 3 colores, algo que ya hace el 40% de los consumidores, tiene un impacto en los residuos, tiene un impacto en el embalaje, tiene un impacto en la movilidad, en la calidad del aire, en los accidentes, etc, etc, etc. Insisto, os dejo millones de datos en entregasostenible.org, luego os veo en el café. Perdón por haber llegado tarde. Muchas gracias. Mil gracias, de verdad, Gemma, por esta oportunidad. Gracias, May. ¡Ay, madre! Bueno, gracias 2 veces. Volvemos una y otra vez a uno que yo creo que va a ser de los highlights de las jornadas, que es la mentalidad, esa cosa de la cultura, ¿no? De cómo impregnar esto en cada uno de los consumidores. Y efectivamente no queda mucho tiempo, pero sí yo creo para una ronda más de preguntas, y si no me voy a saltar un poco la normativa, si no os parece mal. Yo me responsabilizo. Pero os quería preguntar, porque ha salido y es muy transversal, y yo como tequi que soy, creo que es muy relevante. La legislación es muy relevante, tener un marco de actuación, un marco normativo, pero creo que hoy día la tecnología nos ofrece muchas veces con pocos recursos la posibilidad de acotar ciertas soluciones, ¿no? Ciertos problemas, ¿no? Entonces, os quería pedir a todos que me hablaseis un poco la tecnología que puede suponer en cuanto a soluciones a toda esta problemática que tenemos. Esa es muy buena pregunta, Javier. Y sobre todo que llevo mucho tiempo estudiando tecnologías, ¿vale? Vamos a ver, como bien ha comentado Natalia, hay un modelo que tiene, ¿sabes? Pues en el mejor de los casos un 15% de reutilización sobre lo que entra, en el mejor de los casos, 4 o 5%, ¿sabes? En trapos, en otro aislamiento acústico, ¿vale? Y el resto de ropa, pues hay procesos mecánicos, pero tecnología química no existe. Entonces, es muy buena pregunta porque yo creo que, y lo digo en todas las reuniones, una vez por todas, en ese fomento de la unión, fomento del conocimiento, como se hizo en otros flujos, como pasó en el envase. O sea, cuando había yogures, yo sí de los años 90 también, ¿vale? Y acabé la primera carrera en el 96, la segunda en el 2001, ¿vale? Los yogures eran de polipropileno, los yogures de alimentación. Entonces, ¿sabes? La normativa de alimentación, de tecnología de los alimentos, y pasaron al politefactato y no se existía tecnología para producir ganza, extrusión y otra vez PET, politefactato, ¿vale? Entonces tenemos que aunar esfuerzos. Hay tecnologías, ¿sabes? Hidrólisis alcalina, hidrólisis enzimática. Todo tiene un impacto. Que si con el viscosa, con el elastano produzco después para el reactor que no puedo limpiarlo. Pero tenemos que intentar apostar por ello, ¿vale? ¿Por qué? Porque existe tecnología con un escalador a nivel de laboratorio. Estuviera aquí AIT, si estuviera INPEAS, pues tener muchas conversaciones de desarrollo, ¿vale? En que si apostamos por ella, o estuviera aquí Intexa con la tecnología de hidrólisis alcalina, que ya es una... ¿sabes? Hemos llevado la autorización ambiental, una primera planta de 60.000 toneladas, que pronto va a ver la luz con un programa de MAU de 40 millones y una planta de 128. Entonces yo quiero decir, ¿sabes? Desde aquí que necesitamos la jerarquía está clara, como he comentado, ¿sabes? Preparación, reutilización, reciclaje, valorización y lo último, depósito, lo sabemos todo, ¿vale? Y la nuestra en España está invertida desde hace mucho tiempo en cualquier tipo de flujo, ¿vale? Desde aquí yo creo que es el momento que los grandes productores, que yo os lo he dicho a todos, ¿sabes? Apostemos por, ¿sabes? Por fomentar la innovación, ese desarrollo, ¿vale? Financien y ayuden para que una vez que lleguemos a lo que ya no se puede más, en reutilización, en preparación, en el herramiento, ¿vale? Tengamos tecnologías que son tecnologías factibles. Encima hay centros de estudio, Intester, INPEAS, podemos tener la cabeza muy alta y orgullosos en España del nivel que tenemos aquí para poder fomentarlo, afrontarlo y poder hacer investigación y desarrollo e implementarlo, no solo a escala de laboratorio, sino a escala industrial. Y ahí lo dejo porque la verdad que se está retrocediendo. A mí me lleva las carnes cada vez que voy a vertedero, que son 3 días a la semana de 5, en diferentes vertederos de toda España, que tenemos la suerte de llevar 15 instalaciones ahora mismo, ¿vale? Y viendo que el textil se pierde, que no se toman medidas porque pasar de 80 euros tonelada a recuperar a 120 euros, así de caro cuando tiene materia orgánica. Y hay que ponerle, ¿sabes?, el punto a la I, ¿vale? Y como bien ha dicho May, ¿vale? Tenemos un poder todos y tenemos que dar al conocimiento a todo el mundo de ese poder. ¿Sabes? Unificar, trazabilidad, etiqueta única, daría para muchas charlas, ¿vale? Y que después todo esto esté bien medido.
No pase como el envase o como otros tipos de flujo, ¿vale? Yo lo mido de esta forma, tú lo mides, que tengamos después un contexto para las pequeñas empresas, grandes empresas, que todos tengamos unos patrones de medida. A nivel de pacto, a nivel de huella de carbono, hay 1000 medidas, y tipo 1, tipo 2. No. Vamos a intentar normalizar y que tengamos todo el mismo barómetro. Y a partir de ahí, fomentar tecnologías una vez que no se pueda reutilizar, una vez que no se pueda dar un reuso, ¿vale? Total. Y apostar todos por ello porque es posible. Y ahí lo dejo que sea. Totalmente de acuerdo. Gracias. Os pediré ser breves, incluso más que Igor. Voy. Empiezo con otro disclaimer. No olvidéis que la huella de carbono es un indicador que solamente mide el impacto en la mitigación del cambio climático. Tenemos otros muchos frentes ambientales y otros muchos impactos que no tienen metodologías tan estandarizadas. Y podríamos hablar largo y tendido de lo bien o mal que se hacen las huellas de carbono, pero para todo, principio de precaución, muy bien la tecnología, puede mejorar la eficiencia, puede mejorar las cosas, pero en contrapartida puede generar impactos, otros impactos nuevos que pueden provocar problemas nuevos. Bueno, otra variable a atender. Vale, muy, muy breve también. Y muy de acuerdo, ¿no?, con los compañeros. Yo creo que para que también esas tecnologías tengan sentido, por ejemplo, en el tema del reciclaje textil, que hace falta ¿no?, muchísima investigación y mucho desarrollo, tiene que haber también mercado, ¿no? Si no, ¿qué va a pasar con esto, ¿no? Y por mucha tecnología que también haya en todas las plantas, ¿no?, en los sistemas de recogida, como he dicho antes, de sensores en los contenedores, plantas con sensores de fibras, ¿no?, con clasificación automatizada y demás, al final, por mucha tecnología, estoy de acuerdo que además puede tener ese impacto, ¿no?, con lo que dice Verónica. No olvidemos que el inicio de todo está en el concepto, en el diseño, y que ¿no?, creo que es un 80% de los impactos de una prenda, el origen está ahí. Entonces, ¿no?, tenemos ya un reglamento de ecodiseño, creo que es ahí donde también hay que poner el foco para hacer los productos además más duraderos y reducir, ¿no?, también. Absolutamente. Y soy consciente que se está haciendo, ¿eh? Pues yo cuando trabajaba en marca ya introducíamos pilotos de cómo crear patrones en los que aprovechar todo el tejido, cómo desensamblar en máquinas especializadas para trabajar el hilo térmico de tal manera que se pudiera desensamblar para volver a utilizar. O sea, sé que se están poniendo en ello, pero efectivamente hay que ponerle todavía más leña. Por mi parte, el tema de la trazabilidad. Tenemos ya tecnología, blockchain es una de ellas, que nos permite ver la trazabilidad para que el consumidor, incluso los proveedores o los clientes, tengamos información de forma relativamente fácil. Y aunque efectivamente la huella de carbono, yo soy enemiga de una frase que es que lo bueno es enemigo, no, lo excelente es enemigo de lo bueno. Y que decía, joder, pues siempre hay que ir a lo excelente. Pero la verdad es que con la huella de carbono tenemos el ejemplo de Francia con la ley Beyes, que cuando etiquetaron la huella de carbono en los productos empezaron los consumidores a tomar decisiones conscientes y cuanto menos a priorizar los productos locales, porque como decíamos siempre el transporte tiene ahí ese impacto y es una muy buena forma de priorizar el producto local. Luego todo puede ser perfeccionable, pero ya que tenemos algo, usémoslo a menos, ¿no? Muchas gracias. Pues yo creo que por aquí podemos dar como finalizada esta mesa. Creo que sacamos muy buenas prácticas, muy buenas ideas y sobre todo que esto no acabe aquí, que sea un percutor de conversaciones en las que podamos seguir hablando en el café o días más tarde, incluso hasta el año que viene. Con lo cual, muchísimas gracias a los ponentes y gracias a todos. Perfecto.